Hola Connie, bienvenida. Hola, disculpa, estoy con problemas de internet, pero creo que No, lo resolví. no te preocupes, vamos ahora a salir en vivo, ¿ya? En streaming, ¿ya? Así que yo me voy a silenciar y voy a sincronizar esto y les voy a avisar por el chat cuando ya estemos ok. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un gusto para nosotros como Colegio Médico Regional Puerto Montt y el capítulo médico general de zona, lejos, ¿cierto?, el grupo médico más movido aquí en nuestro territorio, que ha sido parte fundamental de nuestra administración como consejo y que ha organizado este conversatorio que para mí es un honor, digamos, moderar y presentar a nuestros invitados. Partir, ¿cierto?, por Constanza Schoenhout. Me disculpa si lo pronuncié mal, pero uno no le pega mucho a los apellidos extranjeros, pero se hace lo posible. Te doy la bienvenida, Constanza, abogada, ¿cierto?, constituyente electa del Distrito 11. Un gusto tenerte con nosotros y poder compartir este rato para discutir un poquito de salud y constitución. También tenemos con nosotros a Gaspar Domínguez, que es general de zona de la provincia de Palena, Palena, también constituyente electo, ¿cierto?, por el distrito 26, médico, ¿cierto?, magíster de la Universidad de Chile en salud pública, además. También es un gusto, él, podríamos decir, ¿cierto?, de la casa, Gaspar. Lo conocemos ya hace muchos años, un general de zona destacado acá que ha estado en gran parte de la provincia de Palena y conoce ahí de primera mano la realidad del Chile aislado, del Chile patagónico. También nos acompaña Roberto Stay, que es médico, también salubrista, ¿cierto?, presidente de la Comisión Preconstituyente del Colegio Médico de Chile, integrante del Departamento de Salud Pública. También le agradecido, Roberto, que nos puedas estar acompañando, le ha liderado un tremendo trabajo para poder como gremio, ¿cierto?, tener una propuesta hacia los constituyentes de qué es lo que el Colegio Médico ve, ¿cierto?, como gremio para esta constitución que empezamos en unos pocos días más a construir entre todos. Y por último, ¿cierto?, pero no menos importante, también darle las gracias por estar con nosotros a María Goyenechea, cientista político, también, ¿cierto?, salubrista, académico de la Escuela de Salud Pública y recientemente, ¿cierto?, iniciando una gestión municipal en la comuna de San Miguel como jefe del Departamento de Salud Municipal. Varios años ya, ¿cierto, Matías?, trabajando en el área de la salud. Y también con alto conocimiento de cómo estamos funcionando y un poco cómo esta constitución, esperamos, nos resuelva, ¿cierto?, y ponga la salud como un asunto relevante para el país. Importante, ¿cierto?, señalar que vamos a ir compartiendo algunas interrogantes que nos surgen para guiar un poquito el conversatorio y insistir, ¿cierto?, en la bienvenida, en poder discutir, opinar, ¿cierto?, y contrastar opiniones probablemente, que es un terreno virgen, ¿cierto? No sabemos mucho cómo va a resultar. Este es un proceso que no tiene precedente en nuestra historia republicana, y creo que la mejor manera de enfrentarlo es justamente juntarnos, valga la redundancia, a debatir, a conversar de qué es lo que queremos para el Chile, digamos, del próximo siglo. Yo quisiera primero partir, ¿cierto?, preguntándole a Constanza, ¿qué
elementos, ¿cierto? ¿Crees tú, Constanza, que en la Constitución pueden realmente ser tocados en esta Constitución? Nosotros tenemos muchas aspiraciones como trabajadores, ¿cierto? Miembros del sector salud, queremos que ojalá gran parte de los problemas que hoy vemos pudieran quedar incorporados, ¿cierto? Como una especie de seguro de asegurarnos de que esto va a ser relevante el día de mañana. Pero ¿qué elementos crees tú que realmente pueden estar en la Constitución y formar esta como base sobre la cual construir un nuevo sistema que es el que todos soñamos? Bueno, yo creo que de alguna manera todos los elementos. Yo creo que la Constitución, en tanto hoja en blanco, y con un proceso constituyente legitimado socialmente, donde además se expresa una amplia diversidad, pero también consensos bien transversales en materia de derechos sociales, yo creo que nos abre efectivamente la posibilidad de repensar el sistema de salud en Chile. Y creo que es fundamental pensarlo, digamos, no solo como un artículo en la Constitución, sino también como un enfoque que yo creo que tiene que atravesar varios elementos a lo largo del debate y del nuevo texto. Y respecto a eso pienso primero que va a ser fundamental la discusión sobre el carácter y el rol del Estado. Y cómo entonces, si decimos que no queremos un Estado subsidiario, bueno, ¿qué tipo de Estado queremos? Y creo que ahí, a propósito de la propuesta del Colmet sobre un Estado social y democrático de derechos, es una orientación súper clara. Desde el feminismo, desde algunos sectores del feminismo, venimos planteando también la idea del cuidado como un mandato específico desde el Estado, el cuidado en sentido amplio, ¿no? El cuidado de las personas, el cuidado de las comunidades, el cuidado del medio ambiente, como en la idea del Estado cuidador. Y tiene que pasar en los principios también, que deberían ser rectores no solo del carácter interpretativo de la Constitución, sino rectores de la sociedad, la democracia o el sistema de derechos que se va a implementar a nivel constitucional, y creo que hay principios fundamentales en materia de solidaridad, de inclusión, de integración, de democracia, que creo que tienen que atravesar todo esto. Y cuando pasemos entonces al eje de los derechos, yo creo que ahí hay o sea, yo me sumo aparte de un consenso que creo que es bastante amplio, o al menos en los sectores más progresistas, en materia de asegurar un sistema único de salud en términos de financiamiento y avanzar también a un sistema nacional de salud en términos de prestación. Y yo creo que la salud, en el marco de la seguridad social, que creo que hay que empezar a abordarlo así, ¿no? Como la seguridad social en sentido amplio, cuáles son los derechos que tenemos que garantizar desde lo público, desde el nacimiento hasta la muerte de las personas. Y creo que ahí evidentemente la salud es lo primero que uno ve como que atraviesa a lo largo de la vida de las personas, y en momentos, digamos, se va requiriendo distintas características, y creo que ahí entonces el carácter integral de la salud también va a ser fundamental. Y quizás la última dimensión, para no alargarme mucho, pero sí tiene que ver, bueno, con la perspectiva de género y de interculturalidad, que creo que tienen que también regir los derechos sociales en Chile, pero además el carácter de la gestión, que tiene que ver también con el poder, ¿no? ¿Dónde radica el poder? Y cómo entonces las comunidades también son parte del desarrollo de las políticas de prevención y de promoción de la salud a nivel local, pero también de las políticas a nivel nacional, en atención a las particularidades que se viven en los distintos territorios o en determinados grupos sociales. Y yo creo que ahí, por ejemplo, las mujeres tenemos mucho que decir, las disidencias tienen mucho que decir, pero también cada uno de los territorios tiene mucho que decir respecto de, digamos, sus propios centros de atención locales. Por tanto, creo que es un debate que atraviesa transversalmente, y creo que abordarlo así, como algo que tiene que atravesar desde los principios, el carácter del Estado, los derechos, y cómo se administra el poder para orientar estos derechos, es algo que nos va a permitir cambiar el sistema de salud, y creo que esa discusión está abierta, y en ese sentido veo una gran posibilidad de avanzar en esa dirección. Roberto, Matías, Gaspar, ¿algo que agregar desde la mirada de ustedes? Yo, por mi sesgo profesional de cientista político, no puedo evitar decir un par de cosas en la entrada más general, antes de entrar más a lo específico, salud. Yo creo que efectivamente, tanto como, o sea, en la sintonía como lo planteaba como la Constanza,
es clave la lógica del Estado. O sea, el rol del Estado es sumamente clave, considerando que nosotros tenemos hoy día un Estado subsidiario que siempre ha buscado privilegiar la iniciativa privada en los derechos sociales y en general todo tipo de iniciativa, poniendo siempre por delante el interés privado por sobre lo público. Eso es algo que es sumamente importante para poder avanzar en construir un nuevo país que supere esta lógica neoliberal, es que rompamos con este Estado subsidiario, bajo el cual se entiende los derechos sociales como prestaciones, bajo una lógica en la cual pueden ser provistos por actores del mercado. Entonces, en vez de ser derechos, son prestaciones sociales, y en esa lógica es que me parece que es clave desarmar o desmontar un poco esta forma de entender el Estado. Y otro aspecto tiene que ver con el régimen político. O sea, efectivamente, en la medida en que nosotros podamos construir un régimen político que avance en mayor democracia, o sea, yo creo que ni eso es clave, darle una vuelta, justamente pensando de que es la distribución del poder que va a estar marcado bajo el régimen político, lo que va a tener un impacto directo en cómo se van a estructurar finalmente los derechos y las decisiones que se tomen en futuras reformas o cambios. En ese sentido, es clave que podamos elevar el estándar democrático en nuestro país. Y en este proceso yo creo que hay que revisar las atribuciones de la figura del presidente, donde hay un exceso de presidencialismo, los quórum acerca de reformas que se tienen, y crear espacios de participación social vinculante real. Nosotros en nuestro sistema de salud hasta el 73 teníamos una participación institucionalizada de las comunidades, de los trabajadores. Existía un Consejo Nacional de Salud que era una entidad rectora del sistema y donde estructuralmente participaban academia, trabajadores, usuarios. Y eso me parece algo que tenemos que ir reconstruyendo, esta participación no tan solo limitada a votar cada 4 años, sino que una participación más institucionalizada de la comunidad y la población en general. Eso. Roberto. Gracias, Carlos. Sí, bueno, igual un gusto ir compartiendo con Matías, Gaspar, Constanza. Para Constanza, me acuerdo que fuimos compañeros en la universidad ahí de actividades, de esos largos plenos universitarios alguna vez. Así que un gusto verte por acá, Constanza. Muy de acuerdo con tu respuesta. Yo quería comentar un par de puntos adicionales también en el sentido como introductorio, como decía Matías. El primero es que creo que es muy importante cuando hablamos como de salud y constitución, volver a comprender esta mirada más global de salud, y un poco tomando ahí si queremos ser como precisos en los orígenes. Hay lamentablemente un abogado, igual que Constanza, un abogado que nos agua la fiesta a los médicos, y Marc Lalonde, que es un abogado canadiense, ministro de Salud en el año 74, hace como su gran reporte donde muestra que el sistema de salud explica solo entre el 10 al 20% de los resultados sanitarios de una población. Nos echa al agua y nos quita ahí, nos saca del pedestal. Y esta información que da Lalonde, que se consolida en una serie de trabajos posteriores, en la mirada de los determinantes sociales, es súper importante que la comprendamos, ¿no? Cuando hablamos de salud, tenemos que incorporar que hablamos mucho más allá de los sistemas de salud. Por lo tanto, una constitución que enfoque a una vida más sana, a entornos saludables, a trabajar dignamente, a tener tiempo para el ocio, para compartir con nuestras amistades, con nuestra familia, a educarnos de una manera correcta, una constitución que vaya en esa línea como más amplia, nos va a ayudar también a que seamos una sociedad más saludable. Yo creo que eso es un punto interesante a considerar en cuanto a sacar como estas trabas de que cuando hablamos de salud, como bien decía Constanza, no solo hablamos como del aparato prestador, sino que tratamos de atravesar esferas mucho más amplias de la vida social. En segundo lugar, para tratar ahí no sacarle el poto a la jeringa en esto, mencionaba a nuestro moderador interno, el hombre de las sombras, que teníamos que hablar de qué cosas no tenía que tocar la Constitución en salud.
No, en la discusión de la Comisión Constituyente hablamos mucho de evitar las trabas, o sea, evitar decir, mira, esto no lo tenemos que tocar porque creemos que igual esa es una perspectiva quizá un poquito conservadora de poner trabas a la Constitución. Creemos que la discusión constituyente debiera ir abriéndose bastante y lo que sea consenso debe estar y lo que no, no. Sin embargo, dicho eso, obviamente hay aspectos muy específicos del arreglo sanitario que probablemente no debieran estar. Y en eso, para ser más explícito, en la Comisión Constituyente del Colegio hemos planteado que la Constitución, al igual que la Constitución del 80, podría tocar aspectos generales del arreglo de salud, así como la Constitución del 80 nos lleva a elegir entre un sistema público y un sistema privado, y de esa manera segrega prácticamente en dos a nuestra población en cuanto a la provisión y el aseguramiento de las prestaciones de salud. Esperamos que esta Constitución haga el ejercicio inverso, ¿no? Que esta Constitución pueda unirnos, pueda encontrarnos, pueda definir un sistema de salud donde nos integremos, donde solidariamente podamos contribuir a él y recibamos equitativamente sus beneficios, pero los detalles de ese arreglo es muy probable que haya ahí una amplia gama entre un modelo quizás más hacia la inglesa o la cubana, de tener un gran sistema público de salud, versus un mix con otro tipo de arreglos como el canadiense, donde el sector público es como el gran financista, pero permite también la interacción con ciertos prestadores privados sin fines de lucro. Entonces, quizás los detalles de ese arreglo, mi impresión desde lejos es que probablemente no va a haber piso para tocar todos esos detalles en la Constitución, pero sí establecer líneas generales. Por ejemplo, que el sistema sea uno, que sea con lógicas públicas, que sea solidario en su financiamiento y equitativo en su entrega de prestaciones, y que nos deje de discriminar y dividir como hace hasta hoy. Gracias, Roberto. Gaspar, siguiendo un poco con el hilo, en base a esto que hemos estado discutiendo, ¿cuáles crees tú que son las cosas entonces intransables? Porque un poco Roberto nos decía, bueno, hay cosas que uno debiera tratar de hacerle el quite un poco a la Constitución, porque creo que todavía falta mucho debate para definir ese arreglo que menciona Roberto, pero hay algunas cosas que son intransables. Un poco el título de este conversatorio va para allá, digamos. ¿Qué cosas tienen que estar sí o sí, desde tu punto de vista como constituyente, Gaspar? Si nos puedes contar un poco. Bueno, hola, buenas noches. Yo primero quería contarles que con la Connie tenemos muchos años de conocernos en la U, éramos compañeros en el primer año de universidad. Tenemos algunas fotos haciendo como trabajos voluntarios de salud, como el 2007, más o menos. Así que un gusto que nos vayamos a encontrar el domingo presencialmente de nuevo. Quería dar ese antecedente aquí. Oye, bueno, sobre lo que dice aquí doctor Becerra, la verdad, no existen elementos normativos que establezcan qué es o qué no es constitucional. Eso es lo primero a aclarar. Entonces, cuando en una discusión sobre qué queremos, el interlocutor dice, eso no es constitucional, es una falacia. No existe un manual que establezca qué es o qué no es constitucional. Y será constitucional lo que 2/3 de la convención consideremos que es constitucional. Eso es lo primero que hay que aclarar. Ahora, alguien podría discutir si es razonable o no ponerlo en la Constitución, que la discusión es distinta. Una Constitución en general puede permitirnos la durabilidad cuando permita que distintos escenarios políticos se puedan ir adaptando a ella. En ese sentido, hay quienes prefieren que no sea tan detallista. Y ahí yo creo que vale la pena mencionar la pregunta, en el fondo, ¿cuáles son los mínimos? Y por mi visión de la salud, yo creo que lo mínimo en términos de sistema de salud, que entendemos que el sistema de salud es una parte de la salud, si lo entendemos en sentido amplio, como decía el doctor Stay, yo considero intransable incorporar la solidaridad en el sistema de salud, lo cual implica básicamente aplicar el concepto de seguridad social. Es decir, dicho en simple, que cada uno se ponga con la plata que tiene y que cada uno reciba en relación a lo que necesita. Porque hoy día, ¿cómo es? Cada uno pone en relación a la plata que tiene y cada uno recibe según la plata que puso. Y eso no es seguridad social, esos son seguros privados, como los seguros de auto, como los seguros de incendio, ¿cierto? Que si uno tiene alto riesgo de enfermar, la ISAPRE te cobra más. Si tienes poco riesgo de enfermar, la ISAPRE te cobra menos, te pone alfombra roja y te devuelve los excedentes. Esa lógica tenemos que cambiarla y implica unificar las cotizaciones, y eso es constitucional, porque hoy día el famoso artículo 19 de los derechos de la Constitución, en el numeral 9, que habla de salud, dice, se cobrarán cotizaciones según la ley, y las personas tendrán que elegir, en el inciso 4, podrán elegir a qué sistema acogerse, siendo este público o privado. Y esto ha sido interpretado por el legislador y por el Tribunal Constitucional como que cada persona puede decidir
qué hacer con su cotización. Ponerla para pagar un seguro privado, como el seguro del auto, o tirarla a un fondo común que sería FONASA, que además está dividido en castas, según cuál es tu ingreso, A, B, C y D. Y cada casta tiene condiciones distintas. Tenemos que juntar toda esta cuestión en una misma cosa que funcione con lógica de seguridad social, y si no hay solidaridad, no hay seguridad social. Por eso, cuando las personas de las ISAPRES hablan y se refieren a ellos mismos como seguridad social, a mí me dan ganas de ponerme las manos en la cabeza, porque si la contribución económica es proporcional al riesgo, por definición, no es seguridad social. Así que yo creo que eso es intransable, incorporar la solidaridad en la nueva constitución en términos de salud. Gracias, Gaspar. Voy a retomar un poco el tema, tú mencionaste, Roberto, a la Constitución del 80, la infame Constitución del 80 a esta altura, ¿cierto? Que más allá de lo poco legítima que es aún, y su origen, tú mencionabas algo que a lo mejor, y un poco la pregunta que te quiero hacer, ¿hay algo que podamos rescatar, digamos? ¿Hay alguna cosa que se pueda salvar de ahí? O lisa y llanamente olvidémonos de la salud en esa Constitución y realmente en este tema al menos partamos de cero. Yo ahí, Carlos, más que hablar personalmente, como en la discusión que tuvimos en la Comisión Preconstituyente, una de las cuestiones que se destacó en un debate donde nuestro departamento de medio ambiente fue muy activo, y el profesor Ilavaca, junto a representantes regionales de los departamentos de medio ambiente del Colegio Médico, decían que al menos en lo declarativo, el tema medioambiental es como súper como innovador y avanzado en la Constitución del 80, en cuanto como a reconocer, no estoy seguro ahí de los detalles de cómo se define, quizás Constanza me podría ayudar, pero en el fondo hay una mención a medio ambiente clara de que el Estado debe ser garante de un medio ambiente saludable, el medio ambiente como derecho. Eso está al menos esbozado. Lamentablemente entiendo que los mecanismos para llegar a eso finalmente no fueron los adecuados, y llegamos a tener zonas de sacrificio, pero digo esto por ser cortés, ¿no? Porque tengo una diferencia grande con la Constitución del 80, creo que en general tiene una mirada muy opuesta a la que probablemente esté predominando ahora, pero ese como el esbozar la importancia de que el medio ambiente sea preservado, y aportar a eso obviamente otros elementos como son las nociones de salud planetaria, de la interconexión entre la salud del planeta y de las personas. Hay que profundizar más en aquello y profundizar también en los mecanismos que permitan que esa declaración se haga efectiva, pero para ser justo y saludar quizá un elemento que nosotros así como que no le dábamos de punching ball en la discusión constituyente, era que en medio ambiente había una mención que nos parecía interesante hacia preservarlo y hacia que el Estado tenía un rol importante en eso. Sí, yo complementando más lo que decía Roberto. Claro, efectivamente se dice que la Constitución del 80 estuvo como a la vanguardia en materia medioambiental, porque establece el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Que desde una mirada, digamos, más crítica, o más desde hoy día, tiene dos grandes problemas. El primero es que, bueno, que el tema no es solo, digamos, el cuidado del medio ambiente, no se limita a no contaminarnos. Y por lo que hemos visto hasta ahora, tiene mucho que ver con cómo manejamos nuestros bienes comunes naturales, el mar, los parques, los bosques, los glaciares, etc. Entonces, en ese sentido, claro, se queda corto. Pero además yo creo que el problema en sí mismo, para situarla, digamos, en la época en la que se redacta, es que es una constitución donde la propiedad privada no es solo un derecho, es como un valor de la Constitución. Y atraviesa todo, y está por sobre, es como un supraderecho. Y ahí tiene un montón de mecanismos donde la ineficiencia hasta ahora tiene que ver, claro, con acceso a mecanismos de justicia y efectividad, pero también tiene que ver con que muchas veces son desestimadas determinadas demandas sociales en materia medioambiental, porque se prioriza la libertad de emprendimiento y la propiedad privada. Y por tanto, yo no rescataría nada de la Constitución actual, pero en gran parte es porque creo que la Constitución vigente no se entiende artículo por artículo, se entiende como sistema. Y en ese sentido yo creo que hay que cambiar todo el paradigma que contiene esa Constitución para poder avanzar de esta Constitución bien neoliberal, donde se promueve la competencia, donde lo público se acota y se margina y se ahoga lo más posible, a
un paradigma nuevo en el cual, como decían anteriormente, la solidaridad, este presente, la democracia, bueno, todos estos principios que creo que son clave en materia de género, de interculturalidad, y de rescate o fortalecimiento de lo público, que al final debiese ser aquel espacio común en que nos encontramos como personas en igualdad, y porque al final de aquí estamos hablando de dignidad, y al hablar de dignidad no podemos hablar, o sea, no puede estar ligado a la desigualdad, mucho menos económica. Entonces, yo por ahí lo abordo en general en materia de, bueno, ¿qué es lo que queremos mantener de lo que hay ahora? Claro, uno podría decir, no sé, como cualquier artículo que podría ser más o menos razonable, pero en verdad creo que aquí hay un sistema y eso es lo que tenemos que darle una vuelta. Oye, si es posible ahí meter la cuchara con una provocación que nos hace el moderador de la sombra. Dice como que rescataríamos en salud, y yo creo que ahí hay una trampa de la Constitución del 80 que es súper interesante, que uno escuchaba en algunos defensores de la Constitución del 80, que decían en los debates que cada vez que tomáramos temas relacionados a derechos económicos, sociales y culturales, la Constitución no debe ser específica, no debe tocar nada, sino que debe dejar todos esos aspectos al legislador, ¿no? Que eran como los programas constituyentes, podríamos decir, de los sectores más liberales o más conservadores en cuanto a la visión de la misma Constitución y no cambiarla. Sin embargo, la Constitución del 80 tocaba el sistema de salud y tocaba específicamente, como bien decía Gaspar ahí, que ya recita como buen constituyente Mateo por número la Constitución, como era Gaspar, el artículo 19, numeral, tú me corriges, pero que la Constitución se mete en que hayan dos subsistemas de salud, o sea, la Constitución es muy específica en dividir el sistema de salud. Entonces, ¿qué conservaría yo? Y esto creo que raya en la ironía, en que esta Constitución también sea específica en tocar el sistema de salud. Lo que sí me gustaría es que lo toque de una manera más integradora y basada en la seguridad social, y no desde una mirada como individualista y subsidiaria, como decía Constanza, que es la línea de la Constitución del 80. Profesor Becerra, yo quería hacer una observación sobre lo que están hablando de medio ambiente. Hay un concepto que lo hemos conversado aquí con las personas del Colegio Médico, que es el concepto de una salud. Y este concepto se hace cargo de que el ser humano no puede gozar de una salud adecuada si los animales y el medio ambiente no son saludables tampoco. En este sentido, si uno fuera antropocéntrico y nos pusiéramos en el lugar del ser humano, es imposible pensar la salud en la humanidad si no está el medio ambiente sano. Ahora, si nos salimos del enfoque antropocéntrico y vemos desde el punto de vista planetario o ecológico, la mantención de la salud de los ecosistemas se justifica por sí misma. Pero volvamos al enfoque antropocéntrico, posicionémonos con la salud humana. Por más que tengamos un excelente seguro de salud o sistema de salud, por más que los individuos tengamos súper buenos doctores, laboratorio y medicamentos y qué sé yo lo que fuera, si vivimos en un medio ambiente donde las condiciones no lo permiten, el ser humano no va a gozar de salud. Y en ese sentido, la institucionalidad actual que tenemos es una institucionalidad tremendamente delicada y frágil en términos de evaluación ambiental y de institucionalidad ambiental. Yo les quería poner aquí 2 o 3 datos muy puntuales sobre la mesa. Lo primero, cuando se va a hacer un proyecto ambiental que tiene mucho riesgo de alterar el flujo de un río, de secar una humedad, poner un puente, construir un edificio, una minera, lo que fuera, el propio proponente, es decir, la propia persona o institución o empresa que va a intervenir en el medio ambiente, es la persona que decide, fíjense, esto parece ridículo, es la persona que decide si basta hacer una mera declaración de impacto ambiental o si hay que hacer un estudio de impacto ambiental, que es un escalón más arriba. El propio proponente, o sea, yo voy a poner mi salmonera, por ejemplo, en la región de los lagos tenemos 700 patentes hasta enero del 2020, 700. Y de esas, 11 eran con evaluación de impacto ambiental y todas las otras con declaración. Entonces llega la salmonera y dice, oigan chicos, aquí va una declaración. Entonces una notita aclaratoria de que yo declaro de que estoy bien con el medio ambiente. Ahora, si el proponente dice, mira, yo me quiero exigir un poco más, vamos a hacer una evaluación de impacto ambiental. Y el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene la gran diferencia que incorpora la participación ciudadana. Pero una participación que tampoco está normada, porque la participación puede ser como, miren, ¿les gusta? Sí, nos gusta, ya. Y sería la participación. Entonces, el sistema de evaluación de impacto ambiental es muy deficiente. Y les voy a contar otra cosa estructural, muy importante. Las instituciones encargadas de la fiscalización, es decir, la superintendencia del medio ambiente y los sistemas que regulan la evaluación de impacto ambiental, dependen del Ministerio del Medio Ambiente.
O sea, si entendemos que el Estado es uno de los principales proponentes de construir puentes arriba de ríos, de poner mineras, de intervenir bosque nativo para hacer proyectos, el Estado es un proponente muy importante en proyectos que pueden afectar al medio ambiente, y el Estado es el mismo que se autofiscaliza a través de organismos dependientes del Ministerio del Medio Ambiente para autoevaluarse. O sea, tenemos estructuralmente un sistema ambiental muy débil con un sistema de evaluación de impacto ambiental que está construido para aprobar proyectos y producir. Está pensado así. Porque si el sistema de evaluación ambiental efectivamente devolviera los proyectos, no habría posibilidad. Ahora, el sistema de evaluación de impacto ambiental, yo les quería contar, que permite que las comunidades en un plazo de 60 días presenten rechazos y explicaciones de por qué no están de acuerdo. Pero aquí hay una simetría de poder impresionante. Por ejemplo, el caso de Hidroaicén, el documento de evaluación de impacto ambiental tenía 7.000 páginas. 7.000 páginas. Y la comunidad, sola, sin expertos, sin grupos de asesores, tenía un periodo de 60 días para presentar las observaciones a esta evaluación de impacto ambiental. Entonces las reglas del juego están hechas y construidas para que el sistema de evaluación de impacto ambiental efectivamente vaya autorizando las cosas, y hoy día pasa muy al segundo plano el impacto que puede tener en salud, en los ecosistemas, en el agua, en la biodiversidad, en los bosques nativos. Entonces es muy importante, si estamos hablando de salud, ponernos serios, y en ese sentido la propuesta que está en mi programa es incorporar de rango constitucional la generación de una unidad que podría ser la Defensoría de la Naturaleza, es decir, una institución de rango constitucional, autónomo, que tenga como función proteger el interés mayor de la naturaleza. Y eso podría ser una estrategia de alguna manera poder mejorar y supervigilar de manera autónoma que efectivamente se cumplan los estándares internacionales a los que Chile efectivamente ha suscrito parcialmente, nos falta suscribir a Escazú, para efectivamente poder cuidar los medio ambiente. Yo aquí, aprovechando un poco lo que nos cuenta Gaspar, quiero salir un poco el libreto, y le dejo una pregunta abierta, digamos, a Matías, para empezar. Si tú crees, Matías, que en la Constitución debiéramos establecer ciertos como rangos o ciertas priorizaciones de ciertos valores que proteger, porque siempre, obviamente desde la formación que uno tiene como segurista, le parece que la salud en nuestro país, ¿cierto?, no tiene un rol principal en nuestra vida republicana, y siempre pareciera que otras actividades, otros valores, como la libertad, ¿cierto?, la propiedad privada, la economía, siempre están por sobre la salud. Entonces como que construimos viviendas sociales con metraje por persona que sabemos que es insano, digamos, y hay evidencia científica que lo comprueba. Tenemos una cantidad de áreas verdes y de parques disponibles por cantidad de personas que también sabemos que no cumplen los estándares para tener gente, digamos, con salud mental asegurada. ¿Para qué hablar de los traslados, ¿cierto? La gente, la cantidad de horas que pierden el transporte, etcétera, y un largo etcétera. Entonces uno ve que de una otra manera, en el estado actual en que estamos, no tengo claridad si eso está consagrado o no en la Constitución del 80, pero tenemos que en la práctica la salud parece ser que dentro de las prioridades del país está a la cola, digamos. Entonces, ¿crees tú, Matías, que en la Constitución uno puede pensar en que la salud tenga una preponderancia tal que a lo mejor, así como hay, ¿cierto?, una evaluación para cada proyecto público, del famoso, ¿cierto?, recomendación social que sacan los gobiernos regionales para sus proyectos, pudiera haber algún tipo de recomendación en salud, que asegurémonos primero, ¿cierto?, que los proyectos públicos son saludables antes de construirlos, antes de aprobarlos? ¿Qué piensas tú, Matías? Bueno, gran tema. A ver, respecto un poco como de los objetivos o principios que están como subyacentes en el texto o de la Constitución, bueno, yo creo que el de la Constitución del 80 más o menos en ningún lado sale lo del Estado subsidiario, sin embargo está presente siempre. Entonces, y eso implica también un correlato hacia entender de determinada forma, por ejemplo, libertad como libertad de consumo, libertad económica, y esos son valores que están presentes en ese texto y que recorren el conjunto de la institucionalidad, como también de la forma en la que se estructura la seguridad social y finalmente los derechos sociales. En ese sentido,
sí, pasa, de que esas discusiones en el fondo o esos elementos están presentes en los textos constitucionales. Yo creo que nosotros debiésemos apelar a buscar o apelar hacia lo que se le puede llamar el buen vivir o un bienestar colectivo como una forma en la cual pueda orientar la construcción de la Constitución. Yo creo que ese pudiese ser una forma en la cual nosotros también podamos tener una salud que sea, o un derecho a la salud que esté más priorizado respecto de otros aspectos como la economía o la libertad de emprender, etcétera, teniendo este resguardo o esta lógica de que tiene que haber en el fondo una mirada acerca de las condiciones de vida de la población. Y esas condiciones de vida son las que, y ese bienestar de la población son los que van a resultar en mejor salud, rescatando no tan solo los determinantes o la formulación de los determinantes sociales, sino que lo que es nuestra propia tradición como de medicina social, que ya hablaba de que en el fondo son las condiciones de vida, de cómo viste nuestro pueblo, donde vive, el medio ambiente, el lugar donde está, son aspectos determinantes a la hora de generar resultados de salud. Y en eso creo que es clave esta idea de tener como una evaluación sanitaria de los proyectos, que yo lo he escuchado más de alguna vez como una alternativa, como clave, pensando en esto de la salud en todas las políticas, y por lo tanto de que si tenemos un proyecto que haya una evaluación también desde una mirada desde salud, y que las políticas públicas también vayan siendo construidas también pensando, y esto cómo puede impactar también, por ejemplo, en las viviendas sociales. ¿Qué pasa, como el ejemplo que tú ponías, cómo podemos proyectar unas viviendas sociales que en fondo mejoren la calidad de vida de la población y por lo tanto tenga un impacto, pensando en las áreas verdes, en la forma en que construimos ciudades, que tengan esta mirada también de salud? Creo que eso es clave. Y que puede ser hilado en esta lógica de un buen vivir o de un bienestar colectivo como un principio que se tenga que cautelar, clave en la nueva Constitución. Yo lo vería por ese lado. En eso, Carlos, también como complementando a María, Gaspar nos presentó en la Comisión Constituyente este como ímpetu de tratar de meter el enfoque de salud en todas las políticas que estaba presentando María, y me gustaría compartir un par de elementos de eso, así como para un poquito como alimentar nuestra conversación. El salud en todas las políticas es un enfoque que viene de los fineses, y se basa un poco en una mirada como de intervención global de el funcionamiento de los territorios, de la sociedad, para lograr no solamente desarrollo económico, sino que también como el mejor control posible de aquellos riesgos de salud. Y esta fue como una experiencia de intervenciones que terminaron en el enfoque, y probablemente la intervención más destacada es un proyecto que es el proyecto North Karelian, que es un estado de Finlandia, que se intervino por muchos años, tratando como de incidir en hacer que la vida fuera más saludable para evitar las enfermedades, en este caso, como las enfermedades como no transmisibles, o condiciones de riesgo para enfermedades cardiovasculares y otras más. Y eso llevó a este enfoque de que salud era mucho más que eso y que necesitábamos aparatos públicos que intervinieran en la convivencia. Y creo que en ese sentido el enfoque de salud en todas las políticas, que después la OMS toma como una orientación oficial para todas sus naciones, puede ser una buena herramienta para enganchar aquello y para llevar a lo práctico estas como evaluaciones sanitarias que menciona Matías. Como digo, acá estoy plagiando a Gaspar, así que no me Gaspar quiere comentar algo más. Es algo que claramente los que estudiamos ahí salud pública nos gusta mucho, pero de la primera persona que yo escuché que esto tenía que entrar de alguna forma en la Constitución fue Gaspar. Así que Gaspar, tú vas a estar en la placa de esa parte de las evaluaciones sanitarias. En el fondo, la idea, bien cortito, 30 segundos. Así como hoy día cada proyecto que se implementa para cualquier cosa tiene un check que los economistas dicen sí, tiene efectividad financiera, sería bonito que a ese mismo nivel pudiéramos incorporar la efectividad sanitaria desde alguna perspectiva.
O sea, ¿cumple con el requisito financiero? Sí. ¿Cumple con el requisito de no empeorar? Primum non nocere, ¿cierto? ¿Cumple con el requisito de no empeorar la salud de los individuos? Sí, perfecto, se puede. Entonces, quizás cuando construimos el puente del canal de Chacao, no solo hubiéramos visto la factibilidad financiera, hubiéramos visto cómo afectaba la salud de los y las chilotas y de las personas que vienen alrededor. Y así para cada una de las intervenciones que el Estado haga o que los privados hagan, tener que cumplir, ¿cierto? Como evaluación, en el fondo, para saber si afecta o no a la salud de las personas. Vamos a poner un Transantiago. ¿Cómo va a afectar esta política a la salud de los pasajeros, los conductores y las personas que ocupan la ciudad? Si ocupáramos esa visión, yo creo que se parece un poco al enfoque como de derechos humanos, ¿cierto? Como tratar de considerar este enfoque en todas las decisiones que toman los individuos, los estados, las empresas. Yo creo que nos permitiría poder ampliar mucho más la visión y el bienestar de las personas. Quiero llevarte, Constanza, a otro tema. Dentro del debate constitucional se han hecho caricaturas, ¿cierto? Fueron parte un poco de todo este proceso que estamos recién iniciando, pero después de un largo camino. Y es la experiencia comparada, ¿cierto? Y viene esto del Chilezuela y otras caricaturas que hemos asistido, digamos, y hemos visto en múltiples medios y, bueno, en un sector bien característico de nuestro espectro político. Pero más allá de esa caricatura, ¿cómo ves tú las experiencias de otros países que han pasado por procesos constitucionales? Si tú ves que algún elemento te parece llamativo en el ámbito de la salud, obviamente, que pudiéramos uno mirar, que aquí no hay que inventar la rueda, ¿cierto? Y uno puede no necesariamente copiar procesos, pero sí tomar elementos que a lo mejor sean llamativos y que pudieran ser aplicables a lo que nosotros hoy día estamos viviendo como país. Sí. Quería comentar un poquito de la parte anterior, ¿pues? Y después agarro esta. No, voy a tratar de no extenderme mucho. Por supuesto. Es que lo estaba escuchando con mucha atención porque creo que es como un enfoque bien interesante. Pero bueno, yo no soy del área de la salud, entonces quizá también, no sé, no me pegue. Pero quizás no solo abordarlo desde el impacto de la salud, quizás también tiene sentido empezar a mirar, o sea, creo que apunta hacia allá, pero integralmente, y creo que lo decía Matías, cómo aseguramos una calidad de vida y el bienestar de las personas desde una perspectiva integral. Entonces, me daba mucha vuelta cuando lo escuchaba, en particular pensando en cómo se construyen las ciudades y cómo entonces abordamos el derecho a la vivienda y a la ciudad desde una perspectiva que favorezca también el desarrollo pleno de las personas, que incluye también la dimensión de la salud. Y no solo de la salud física, por ejemplo, teniendo espacios de áreas verdes o canchas de fútbol, etcétera, sino también la salud mental, el tamaño de nuestras viviendas para evitar los hacinamientos, digamos, ciudades que también estén pensadas para prevenir la violencia machista, ciudades donde las personas adultas mayores, por ejemplo, puedan habitar mejor el espacio público, pues también hoy día lo vemos y en general, el otro día no me acuerdo dónde lo leía, pero veían el fenómeno de como que las personas adultas mayores ya no habitan espacios como por ejemplo el centro de Santiago, porque es un espacio muy hostil, donde te empujan, donde hay hoyos, y por tanto vamos también marginando a determinados grupos, y esa marginación también tiene, me imagino, un impacto, por ejemplo, en materia de salud mental, la poca posibilidad de socializar, de cambiar de los espacios. Entonces creo que hay una mirada bien interesante que incorporar como desde toda esta perspectiva, y creo que como uno de los principios, incluso de los derechos humanos, tiene que ver precisamente con esta interdependencia e interrelación que existe entre todos ellos para que efectivamente se cumplan los derechos humanos. Entonces, me gusta mucho que la salud y la percepción del impacto en materia de salud sea una de esas dimensiones. Y lo vería así como de manera más integral y cómo entonces pensamos el resto de derechos de manera integrada, ¿no? Ahora, en materia comparada, yo creo que bueno, siempre hay muchas caricaturas, pero también a veces muchas ganas de copiar cosas que no necesariamente son aplicables o son, digamos, atingentes a nuestra realidad. A mí me gusta mucho poder encontrar distintos elementos
a nivel comparado, donde podamos hacer nuestra propia mezcla para sacar nuestro propio queque que nos sirve y que nos gusta a todos y todas. Y ahí, en todo caso, creo que en la Constitución de Bolivia hay elementos bien interesantes, donde se rescata la idea de el financiamiento con fondos públicos, se rescata la dimensión intercultural, se rescata las particularidades, digamos, la garantía de servicios médicos especiales, por ejemplo, para niños, niñas y adolescentes, para mujeres, para embarazadas, para personas con discapacidad, para personas de edad avanzada. Se nos quedan fuera algunas cosas, como las personas de la diversidad sexual. Creo que ahí también hay un tema que hablar respecto al reconocimiento y la regulación en materia de derechos también de las trabajadoras sexuales, que también tienen, digamos, se relacionan con el sistema público de salud y muchas veces tampoco está efectivamente habilitados los espacios y los servicios en esa dirección. Reconoce un sistema de salud universal, gratuito, equitativo, o sea, todos estos principios. Y yo creo que ahí hay elementos interesantes, pero me gustaría que viéramos en Chile, digamos, cómo configuramos en atención a estos principios que tienen que haber, pero también esta interdependencia para que vayamos construyendo un sistema, porque los artículos en sí mismos no se hacen carne. Y por tanto los mandatos constitucionales tienen que tener objetivos claros de lo que se pretende cumplir y tomar, digamos, en las distintas dimensiones del debate, la orientación necesaria para que el mandato sea lo más explícito posible al Estado y para finalmente su ejecución. Quizás no se puede determinar, qué sé yo, como cuánto porcentaje del PIB en la Constitución, pero sí se puede, digamos, especificar cuáles son esos principios y cuáles son los sujetos que están llamados a cubrir a través de este derecho a la salud. Sí, por ahí también tocaban un poco el tema, yo no sé si, Gaspar, tú, ¿qué opinas del tema de la salud mental? Porque en Chile, digamos, tenemos esta tendencia como a hacer leyes para abordar problemas específicos que en algún momento nos están aquejando, nos parece que nos han sobrepasado. Entonces tenemos una ley del cáncer, recientemente una ley de salud mental, y hemos hecho una serie de leyes que abordan problemas de salud específicos. Entonces, también surge, ¿cierto? Y es parte de lo que uno escucha en estos conversatorios, es, bueno, ¿cómo podríamos darle un nivel de relevancia constitucional a la salud mental? Yo no sé ahí, Gaspar, ¿tú qué opinas al respecto? Considerando que en tu mirada también la salud mental no es solo la salud mental, sino que es parte, ¿cierto?, de una sola salud, porque el individuo no es, ¿cierto?, una división entre cuerpo y mente, es uno solo. Exacto. Bueno, primero, por lo que decía Connie recién, cuando hablamos de salud, considerar el impacto en la salud, nos referimos a todo. O sea, entendiendo salud como la definición OMS, ¿cierto? Completo bienestar mental, físico, psicológico. O sea, todo. Entonces, salud casi lo podemos tener como bienestar. Entonces, si yo para irme a la pega todos los días tengo que trasladarme 2 horas en una micro, eso por cierto que afecta a la salud, pues. Aunque no te vaya a dar un infarto, digo, o un accidente cerebrovascular. Por cierto, seguramente aumenta el riesgo cardiovascular de todas maneras, pero si afecta la calidad de vida, afecta a la salud. En ese sentido amplio, sensu lato, en ese sentido amplio de la salud, creo que debemos incorporarlo en todas las visiones. Y en ese sentido también, la salud mental es parte de esto, y vemos y sabemos que la salud mental tiene algunas particularidades respecto de otros tipos, otras áreas de la salud. Y una de ellas es que la salud mental depende de forma muy, muy significativa de las condiciones de vida en que el individuo vive, por cierto, y que las acciones, y que hay que poner mucho énfasis en las acciones preventivas. Sabemos, por ejemplo, que la forma en cómo están construidas las ciudades, los hogares, en la forma en que nosotros accedemos a los servicios básicos, se manifiesta mucho en el nivel de salud mental. Y por eso, por ejemplo, vemos que la pandemia y la incertidumbre ha afectado la salud mental de muchas personas hoy día. Y yo pienso, y tengo la convicción, que si en este nuevo arreglo institucional tenemos un país que permita que las personas se sientan aseguradas me refiero a un sistema de seguridad social. O sea, que si te enfermas, no te vayas a la quiebra. Que si tienes un familiar que queda postrado, no tengas que abandonar tu trabajo y quiebres. La sensación de que efectivamente haya una institucionalidad que te pueda proteger o cuidar, yo creo que eso sería un elemento que podría afectar muy, muy positivamente la salud mental de las personas. Porque finalmente, yo creo que nos equivocamos
en el foco cuando estamos hablando de salud mental y pensamos en poner más psiquiatra y más psicólogo. Por cierto que hay brechas en esa área, no quiero decir lo contrario. Pero cuando hablamos de salud mental tenemos que pensar, por ejemplo, las situaciones que gatillan la violencia de género, que mencionaba aquí la colega. Tenemos que pensar, por ejemplo, cómo estamos educando a los niños en las escuelas, cómo estamos construyendo la construcción social del género por falta de educación sexual en las escuelas, por ejemplo, que favorecen situaciones de riesgo de violencia para las mujeres, para la diversidad sexual. Quiero dar un dato. Los jóvenes gay se suicidan entre 15 y 20 veces más que los jóvenes no gay, en las mismas edades. Eso está archimedido. Y no es porque el cerebro de los niños gay tenga un neurotransmisor distinto que favorezca el suicidio, por cierto. Tiene que ver más bien porque las condiciones adversas del sistema educativo, familiares, favorecen que efectivamente aparezcan estas situaciones. Salió la semana pasada un informe de UNESCO, que los invito a googlearlo, donde se establece que 3 de cada 4 estudiantes pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, se sienten con miedo de volver a clases después de los confinamientos. Con miedo. Y ese miedo, en parte, es por los eventos de violencia, transfobia u homofobia de los propios compañeros y de los profesores y profesoras de la escuela. Hay un ambiente que no favorece la integración, que favorece deterioro de la salud mental, y yo espero que con un Estado más amigable, más cuidador, con una educación que permita efectivamente incorporar el enfoque de género, con un sistema de seguridad social que las personas puedan tener la tranquilidad de que efectivamente tienen cierta capacidad de responder a los estados de necesidad, yo creo que eso tendría claramente un impacto en la salud mental. Porque pensemos, y esto es una definición médica, ¿cierto? La ansiedad, por definición, tiene que ver con la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, en la medida que podamos dar certidumbres de cuidado, vamos a disminuir, por cierto, la ansiedad, que es, junto con los síntomas del ánimo, los principales problemas de salud mental que las personas tienen. Entonces, creo que básicamente, si logramos la mejor forma de mejorar la salud mental es lograr mejorar las condiciones de vida generales de las personas. Y no se trata de poner más psicólogos ni más psiquiatras. Tiene que ver más bien en el sentido amplio de ser una sociedad más justa, con mejores condiciones de vida. ¿Carlos? Sí, Roberto, dale. Sí, me encantaría poner como juntando lo que dice Gaspar con esto, con tu pregunta, la perspectiva comparada, que es un ámbito donde intentamos poner harto pino en la comisión preconstituyente del colegio. Me gustaría como ahí manifestar dos puntos amplios. Uno, como constituciones que son muy claras en definirse en pro de que las personas cuenten con una serie de condiciones materiales mínimas para poder ejercer plenamente su libertad. Y en ese sentido creo que la Constitución italiana es una de las quizás más ejemplificadoras al respecto en la materia de lo que nosotros pudimos revisar, en cuanto a que dice específicamente como esta noción de intentar levantar las barreras que impiden que los individuos puedan como desarrollarse de manera más plena. Creo que eso es una mirada que en Chile nos viene muy bien, ¿no? No solamente limitarnos a esta suerte como de igualdad declarativa que te da la ley por el hecho de ser ciudadano o sujeto, sino que el Estado puede intervenir en todos esos aspectos, como dice Gaspar, por ejemplo, en ciertos colectivos que están en condición de subalternidad, que son discriminados y que por eso tienen peores condiciones de vida. El Estado debe ser muy activo en intervenir para que logremos una igualdad plena y tener las medidas afirmativas que vayan en esa línea. Y creo que en eso es interesante también como sacar ciertos mitos, ¿no? En la discusión constituyente, nosotros ahí en la comisión nos dividíamos como los foros, así que ahí veíamos a la Constanza en la tele, veíamos a muchos otros de nuestro rockstar de la constituyente, y recuerdo haber visto un foro donde había un candidato constituyente que decía como Alemania es el país más bacán y su constitución no dice nada de salud. Y pucha, uno quedamos así como, oh, qué lata, fregamos, o sea, Alemania no dice nada y nos metimos a revisar un poquito más y vimos que, por ejemplo, Alemania tiene una doctrina súper profunda en esta línea, en esta línea de generar como condiciones de dignidad mínima. De hecho, en términos como de la Academia del Derecho, entiendo, esto tiene hasta un concepto que viene de la jurisprudencia constitucional alemana, que es la procura existencial, de cómo generar mejores condiciones en calidad de vida, y que se ve no solo en la Constitución general, que es como la ley de Bonn, sino que también en muchas constituciones federales.
Entonces, ahí creo que desde la perspectiva comparada, la Constitución de Italia y de Alemania abortan elementos muy interesantes en la línea de lo que dice Gaspar, de cómo generamos condiciones para que nuestra vida sea mejor, y obviamente eso va a ir de la mano con una mejor salud mental. Y lo último en la comparada es otra como caricatura divertida. Me tocó estar en un foro con un candidato constituyente que decía como, miren el caso de Brasil, que es un país que a fines de los años 80 establece el derecho a la salud y dice que Brasil va a tener un sistema de salud público nacional integrador, y miren cómo está Brasil ahora. Entonces yo también ahí me quedé, no pude contestarlo, no tenía las nociones, y después en la Comisión Constituyente los colegas que se encargaron de ese ámbito expusieron un artículo que les recomiendo a todos los que se interesen en este tema, que hace el profesor Raúl Alart, que es vicedecano de la Facultad de Derecho de la UFRO, en la revista Estudios Constitucionales, y él compara el derecho a la salud en la Constitución chilena y en la Constitución brasilera. Y uno ve algo súper interesante en la experiencia brasilera. En primer lugar, que el cambio constitucional brasilero fue bastante distinto al chileno, no fue como los trabajadores brasileros tomándose la Plaza Dignidad de Brasilia, sino que había un movimiento social muy fuerte, pero había un sector empresarial que tenía una mirada muy de desarrollar el país, de potenciar el país, que hizo una alianza con estos sectores trabajadores, y esa constitución es fruto de un pacto bastante amplio, que no es como un pacto tan 100% impugnador, sino que habían distintos sectores en distintos elementos de la clase social brasilera que se integraron en un proyecto que consideró fundamental que la salud fuera un derecho y que el sistema de salud integrara. Y luego nos pusimos a revisar también en la comisión, algunos de nosotros, cómo fueron los resultados sanitarios de Brasil después de establecer el derecho a la salud. Un poco en base a esta frase que me hizo el debatiente, diciendo que Brasil después de esto se había ido al tacho de la basura de la salud. Y es bastante bonito ver cómo a partir de eso ocurren fenómenos muy interesantes. Brasil empieza a aumentar la provisión de atención primaria de salud de una manera exponencial a partir de esa declaración. O sea, la Constitución permitió orientar al Estado a realizar ciertas acciones que fueron en beneficio de la población, y si ustedes ven, por ejemplo, indicadores como el aumento de la esperanza de vida en Brasil, también mejoran mucho de la mano con este tipo de política. Entonces, en esa línea creo que tenemos que tener claro que la Constitución es una orientación, pero esa orientación es súper importante, fundamental para lo que podamos hacer después con ella. Por eso, como la caricatura de que en la Constitución queremos hacerlo todo porque declaremos nuestras intenciones, hay que desmarcarse absolutamente de aquello. Es muy válido que planteemos la orientación que queremos tener. De hecho, los países que quizás decretaron en su momento los estados de bienestar, declararon esa intención en momentos que el país estaba más afectado por crisis económicas y políticas, como fue, por ejemplo, en la Europa de la posguerra. Entonces, creo que la orientación que queramos tener y las referencias son todas absolutamente válidas, y tenemos que desmarcarnos de esas caricaturas porque muchas de ellas se van cayendo solitas, y constituciones muy importantes en el mundo y destacadas, como el caso de Italia, Alemania y Brasil, van en las líneas que se han plantado, creo, acá. Por lo mismo, la perspectiva comparada nos permite enriquecer mucho este debate. Gracias, Roberto. Yo quiero, Matías, llevarte a otro terreno, porque suele ocurrir, ¿no es cierto?, cuando hablamos de salud, hablamos un poco de las condiciones de vida, del sistema de salud, y siempre se nos queda, ¿cierto?, en el tintero a los que hacen eso, que son los trabajadores de la salud. Entonces te quiero preguntar, yo sé que tú, Matías, en tu trayectoria has estado vinculado tanto al Colegio Médico como a la FEMPRUS, la Federación Nacional de Profesionales de la Salud, así que es un área que tú conoces de cerca. Te quería preguntar un poco, crees tú que es el rol que puede tener este difícil, ¿cierto?, y a veces precario vínculo que tiene el Estado con sus trabajadores, y cómo eso, dentro de este ámbito de las condiciones, ¿cierto?, habilitantes para que alguien pueda estar sano, ¿cómo crees tú que en la Constitución eso se puede de una u otra manera consagrar? Partiendo, ¿cierto?, porque hoy día los funcionarios públicos no tienen derecho a tener un sindicato, digamos, y tienen estas cosas de las asociaciones públicas de funcionarios que son una suerte de sucedáneos. Sí, a ver, voy a opinar un poco de lo anterior y después me meto en esta otra parte. O sea, más allá yo creo que es importante estar como revisando, haciendo como los análisis comparados en términos como constitucionales, de los tipos de constitución. Yo creo que, por ejemplo, la otra vez buscaba lo que decía como la Constitución del 25 en relación a salud.
y lo que hay es una oración. Y es bien interesante porque es solo una oración donde dice que el Estado tiene que velar por el bienestar de la salud y la higiene, una cosa así, y bienestar como higiénico de la población, nada más. Pero esa constitución es la que construyó, o bajo ese marco legal, se constituyó el Sistema Nacional de Salud, Servicio Nacional de Salud. Entonces, eso también es interesante para ver de que, aunque uno tenga estas constituciones mínimas donde no hay una mucha especificidad, creo que es importante lo que partía diciendo al principio, que también mucho va a importar el cómo se toman las decisiones finalmente, el régimen político que salga de esa constitución. Porque uno puede tener efectivamente una frase muy pequeña o un edificio gigantesco de detalle, pero va a ser evidentemente determinante la forma en la cual se procesa la diferencia política y se van tomando las decisiones, y cuál es el grado de participación que se va a tener en esos espacios. Y con eso engancho con la otra cosa, con la otra parte de la pregunta, que tiene que ver con el trabajo, trabajo y salud. Partamos diciendo de que hoy día no tenemos un fondo, un enfoque de reconocimiento del trabajo como derecho en el esquema actual, y más bien lo que hemos estado haciendo es limitar, restringir por distintos ámbitos. En la Constitución no se menciona un derecho al trabajo, pero tenemos un marco o una estructura de empezar el trabajo que es legado todavía de la dictadura, que es el plan laboral de José Piñera, y bajo ese esquema todavía rigen todas las relaciones laborales, a pesar de todas las reformas que se han hecho, sigue operando bajo esa misma lógica en la cual se busca restringir al poder del trabajo respecto de los empleadores. Y eso en el ámbito público es sumamente patente. En salud, si bien tenemos funcionarios y tenemos funcionarios de planta o resguardados por ciertos estatutos o leyes, hoy día yo creo que se ha hecho mucho más en el fondo el volumen de personas que están por otro tipo de modalidades que son aún donde ni siquiera se reconoce la calidad de trabajador. Uno podría decir ya los honorarios, pero ahora hay incluso los que son compras de servicio propiamente tal, o sea, ya ni siquiera están contratados bajo un contrato de honorarios, sino que es simplemente una compra de servicio. Entonces hay una precarización de la precarización que se ha ido como estructuralmente como cimentando y naturalizando en el espacio público. Y eso en el mundo privado también. O sea, en general se limita el poder de negociación aunque en el sector público uno podría decir de que ocurre la única negociación o de las únicas negociaciones de tipo ramal, que es la negociación del sector público, que se hace una vez al año. Pero de todas maneras, siempre se ha pensado o siempre se ha actuado, al menos en salud, en una lógica de fragmentar el poder de los trabajadores, dividiendo o generando relaciones en las cuales se negocia con algunos y se deja lo otro fuera. Y con esta lógica de ir promoviendo, en el fondo, modalidades de trabajo que niegan la calidad o la condición de trabajo del trabajador, y por lo tanto de organizarse. Yo creo que esos son algunos elementos que son para la discusión importantes de dar. Yo creo que es necesario rescatar la noción de, a propósito de que hoy, por ejemplo, incluido o soy parte de un consejo asesor de la CUT a propósito del tema del derecho al trabajo, que salió hace poco una propuesta, ahí también se destaca el principio del tema del trabajo en la nueva Constitución, que yo creo que es importante que se pueda rescatar. Y además eso tiene efectivamente un correlato que también es la discusión de salud propiamente tal. En ese sentido también como rol que tienen que jugar los trabajadores en salud, yo creo que es sumamente importante a la hora de ir también influyendo en estas discusiones.
hay distintos espacios, tanto como en el colegio médico, pero también desde la FEMPRUS, desde la Secretaría de Salud de la CUT, que están hoy día debatiendo acerca de contenidos para la Constitución, en específico sobre seguridad social o salud, y que es importante también de ver instancias de participación más vinculante con las organizaciones sociales en el proceso de la conformación de la nueva Constitución. Eso, me quedo ahí. Oye, Carlos, súper breve, solo como un poco destacar que en general los trabajadores y trabajadoras de la salud, claramente los no profesionales sobre todo, creo que son uno de los trabajadores más precarizados que tenemos en nuestro país. El nivel salarial en general roza el mínimo por trabajos que son súper demandantes. Atender a una persona en un contexto de enfermedad en un hospital o CEFAM en Chile, sobre todo en las localidades más alejadas, es una pega bien sacrificada. Y por lo mismo creo que una de las... cuando uno logra ver esa realidad, quienes trabajamos en el sector público, uno creo que te lleva a mirar la necesidad de tener políticas efectivas para tener menor desigualdad. O sea, la realidad absolutamente paralela que vivimos los médicos y médicas en relación a muchos de los trabajadores de la salud en cuanto a la diferencia salarial, a nuestra forma de vida, es abismante. Y en ese sentido, un sistema contributivo que evidentemente recoja como mejor los principios de progresividad, y que los impuestos se paguen con la mayor pertinencia posible para que logremos, los que hemos tenido una oportunidad en la sociedad, contribuir de mejor forma a que todos recibamos cierto tipo de calidad mínima de vida, de dignidad. Creo que es muy atingente en esta conversación de los trabajadores de la salud. Y lo segundo es como las condiciones de vida, ¿no? Uno ve en nuestros compañeros trabajadores de la salud, yo pienso en una serie de compañeras que trabajan conmigo en la unidad de quimioterapia del Hospital del Salvador, que viajan 2 horas a veces con mucha precariedad desde lejanía, de la periferia de la ciudad, para llegar a hacer esta pega muy desgastante, con una situación de vivienda muy complicada, con un tiempo para dedicar a la familia que te queda, que es mínimo, y creo que en salud este tipo de contradicciones de nuestra sociedad se ve con mucha brutalidad, con mucha crueldad. Entonces creo que la visión y la interacción que tenemos con nuestros compañeros del equipo de salud nos debe llevar a ser muy enfáticos en buscar, por ejemplo, proyectos o miradas que logren como disminuir los tiempos de trabajo, que permitan a las personas tener tiempo en su casa, que faciliten el transporte de las personas y que finalmente nos lleven a una vida como más digna y más fácil. Creo que los trabajadores de la salud ejemplifican mucho esas carencias, en particular aquellos que no son profesionales. Sí, en efecto. Constanza, yo te quiero llevar a otro tema que ha sido, nosotros hicimos una suerte, digamos, de consulta a nuestra base médica, un poco de los temas que querían que estuvieran en este conversatorio, y una de las cosas que surgió y que tú sabes que ha producido mucha polémica dentro del gremio médico, y en general dentro de los profesionales de la salud, es el tema de la objeción de conciencia, con motivo además de este, diría yo, cierto, puesta en escena que vimos con respecto a la ley de abortos 3 causales, donde hubo ciertas manifestaciones afuera del Tribunal Constitucional y una serie de cosas que uno esperaría, ¿cierto?, que en una nueva constitución esas cosas queden consagradas y nos evitemos ese tipo de espectáculos. Entonces, no sé qué opinas tú respecto de un poco de los derechos sexuales y reproductivos, respecto del aborto, de la despenalización del aborto en su amplio sentido, que ya está apareciendo además en los programas de varios de los candidatos actualmente en carrera y candidatas, y eso vinculado con la objeción de conciencia, que es una cosa que probablemente en el gremio médico sea bien patente. Nosotros acá en esta región tuvimos un hospital, que fue el Hospital de Osorno, que no tenía ningún médico que quisiera hacer aborto en la causal 3. Y hubo personas, mujeres, ¿cierto?, que tuvieron que trasladarse 100 kilómetros a Puerto Montt para poder recibir esa prestación y poder ejercer su derecho, lo cual a nosotros nos parece, ¿cierto?, desde la mirada de los derechos nos parece terrible, pero también debemos convivir con que en nuestro gremio quedó establecido este asunto de la objeción de conciencia, e incluso el Tribunal Constitucional fue más allá de reconocer una capacidad, ¿cierto?, de una institución de ejercer objeción de conciencia. Entonces ahí te quería preguntar un poco cuál es tu mirada y cómo evitamos este tipo de cosas en la nueva Constitución.
Sí, este es uno de los temas quizás más polémicos que aparecen, pero uno de los más importantes también para nosotras como mujeres y en general personas gestantes. Y creo lo primero es que yo creo que en Chile se vive esta anomalía radical en esta materia que tiene que ver con la objeción de conciencia institucional. Y que creo que las instituciones no tienen conciencia, por tanto no aplica, ¿ya? Y si uno va a la historia, digamos, de dónde surge la objeción de conciencia, tiene que ver con particularidades muy puntuales, en particular que tenían que ver respecto, digamos, a ir o no a la guerra. Y creo en ese sentido que sobre todo cuando se trata de derechos, la objeción de conciencia tiene que quedar muy bien delimitada. O sea, no basta que yo diga como, sí, quiero objetar conciencia. O sea, tiene que ser algo más serio. Y si uno mira a nivel internacional, en general, son procesos mucho más serios para poder decir si efectivamente te están negando a prestar un servicio porque te da lata, o te están negando porque efectivamente hay una situación de convicciones, espiritualidad, moral, qué sé yo, que te lo impide. Pero eso tiene que ser marginal y minoritario, y de eso se tiene que encargar el Estado, sobre todo en las instituciones públicas. Y yo creo que ahí hay un deber, digamos, también del Estado de garantizar que en cada hospital a lo largo de Chile que esté administrado por el Estado haya más de un médico o médica que esté habilitada para realizar el aborto en todas sus causales. Y yo espero en algún momento que realizar el aborto como derecho, ya no solo la despenalización, sino su garantía como derecho. Y creo en ese sentido que la Constitución tiene que reconocer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, en particular de las mujeres. Creo que eso se da en el marco también del derecho a la salud en general, y esas son las prioridades que tiene que establecer una Constitución basada en derechos sociales. Y una Constitución que se basa también en los estándares internacionales de derechos humanos. Y la objeción de conciencia creo que en ningún caso tiene que quedar a nivel constitucional, eso debe reglarse específicamente a nivel legal y con estas particularidades que te digo, con el objetivo de que efectivamente sean situaciones muy marginales que, digamos, en las que queden en objeción de conciencia. Pero como tú bien dices, hoy día hay serios problemas de implementación de la ley de aborto en 3 causales, en gran medida por la objeción de conciencia. Y creo que aquí, sobre todo cuando hablamos de un tema de salud pública, donde a propósito de los temas que hablábamos antes, tiene que ver no solo con la salud física muchas veces de las mujeres o su vida, sino también con su salud mental, con la salud mental de todas nosotras también, porque ahí no es solo la decisión que está en juego, o a veces no la decisión, porque a veces las causales son simplemente inviabilidad, aunque haya mujeres que quieran tenerlo, pero también porque hay mucho maltrato a las mujeres que van a ciertos centros de atención a obtener, digamos, a hacer valer este derecho. Y creo que ahí también hay un espacio de regulación, de fiscalización o de, no sé, de tomar medidas institucionales eventualmente que garanticen el buen trato. Y si nos queremos ir un poquito más allá, también está el tema de la violencia obstétrica, que yo creo que también es un punto que hay que empezar a abordar, que está súper invisibilizado y que creo que muchas veces pasa por encima incluso de la autonomía en materia de decisiones sobre el proyecto de vida y sobre el propio cuerpo de las mujeres. Y casos de eso hay un montón, cuando no te dicen, por ejemplo, que hay posibilidades de que tu embarazo, digamos que el embrión o el feto venga con alguna alteración genética, que he visto casos así, y no se los dicen. Porque bueno, ¿para qué te voy a poner en esa situación? Que es muy difícil de decidir. Chuta, pero y creo que toda esa dimensión tenemos que abordarla, digamos, en todas sus dimensiones. Obviamente no todo va a quedar en la Constitución, pero sí creo que hay que poner los temas sobre la mesa, sobre todo estos que han estado bastante invisibilizados hasta ahora. Gracias, Constanza. Te quería llevar, Roberto, para ir ya próximos al cierre, un último tema. Otra de las críticas que se le hacen a los procesos constitucionales es que establecen una serie de derechos para los cuales después hay serios problemas de financiamiento. Hay algunos ejemplos acá en la región, ¿cierto? Se han establecido ciertas cosas como mínimos, pero que después aparentemente la administración del Estado no es capaz de cumplir con esos mínimos por asuntos, digamos, financieros.
Y ahí te quería preguntar un poco, ¿cómo ves tú que en la Constitución se pueda asegurar de una u otra manera un cierto gasto, una cierta proporción del gasto para salud, que nos asegure algunos mínimos, ¿cierto? Obviamente en una suerte de sistema de aseguramiento solidario, porque entre todos nos va a costar menos llegar a esos mínimos, pero considerando ese ámbito, porque yo creo que es algo que también está un poco, no está muy presente en el debate, pero que a la hora de poder implementar las cosas que la Constitución asegure, va a ser relevante, ¿cierto?, cuál es ese gasto, y un poco asumiendo también que hay una cierta crítica, ¿cierto?, a esta supuesta ineficiencia del sistema público, que la verdad es que los que nos miran de afuera, cuando comparan nuestros macroindicadores sanitarios con lo que gastamos en salud, gasto público, la verdad es que la ineficiencia queda un poquito, se cae el argumento. Me gustaría si nos puedes contar ahí un poco cómo lo ves tú para esta Constitución el tema del gasto en salud, que reconocidamente bajo en realidad como gasto público, y a pesar de eso no lo hacemos tan mal, digamos. Sí, uno ahí podría, Carlos, dar un par de ejemplos, ¿no? Sabemos que el promedio de gasto público, si comparamos así como mismo dólar de poder de compra, en la OCDE anda más o menos en los 4.000 dólares persona año. En Chile nosotros estamos como en los 2.000, estamos como en la mitad más o menos del promedio, o sea, estamos abajo, así que es importante ponerle más recursos, pese a que, como tú bien decías, pese a ese gasto no lo hacemos tan mal. Y en ese sentido, la cosa de la eficiencia del sector público creo que también es una discusión muy interesante, porque sabemos, por ejemplo, que el subsistema privado, todos los gastos, comillas, administrativos, que se entienden por el retiro de las ganancias, por la publicidad que hacen, por los aparatos funcionarios que tienen para seleccionar las personas con menos riesgo de enfermar, dan cuenta en las últimas cifras de la Superintendencia de Salud, dan cuenta del 8,7% de todos sus ingresos. En el caso del FONASA, los gastos administrativos en la misma fecha son del 0,9%, o sea, el sistema ISAPRE es 9,6 veces más caro en sus gastos administrativos, o sea, es un arreglo que no es tan eficiente. Entonces, si nosotros lográramos, como en la línea de lo que decía Gaspar, solidarizar toda la contribución, uno podría agregar, y ahí hay que entender que las personas que están en el FONASA menos del 50% imponen, a diferencia de la ISAPRE, que todos los que están en ISAPRE, que tienen más recursos en general, aportan. Ese agregado de dinero que podríamos poner a una torta solidaria de primer piso para un sistema de salud, es una cifra de dinero que en ningún sentido es menor. Ahí nos ha sido una trampa nuestro amigo Caviedes, el ex director de la Asociación de ISAPRE, que decía como no, pero esta plata es más o menos 500 pesos por persona al mes. Puede ser, pero si uno lo sumaba en una torta, para todo el año, ese dinero adicional de 7%, solo el 7%, no el promedio 10% que impone cada cotizante en la ISAPRE, cada cotizante privado, si tomamos solo el 7%, con la mitad de esa plata tú podrías doblar, esto es un ejemplo, claramente no vamos a hacer solamente eso, pero tú podrías doblar todas las contrataciones médicas de especialistas y de atención primaria, llevando el sueldo médico al sueldo máximo que existe hoy día, con la mitad del dinero que nos aportarían esos cotizantes. Por lo tanto, en el fondo la línea es, ¿necesitamos más dinero? Sí. Una forma interesante de hacerlo es solidarizar estas cotizaciones para que efectivamente los dineros de quienes están más sanos ayuden a quienes están enfermos y a quienes pueden aportar menos en un momento. Y en el segundo piso, quienes tengan más posibilidades de dinero, como lo hacen hoy día estando en la ISAPRE, puedan tener un seguro privado si es que así lo quieren, y de esa forma forzamos a que el sistema permita una contribución un poquito mayor y un poquito más solidaria. También hay otros aspectos respecto a cómo el Estado puede aportar más, pero creo que esa base ya nos da una perspectiva un poquito distinta que permitiría claramente mejorar la cantidad de recursos para solventar esas necesidades que tú planteabas. Yo quería meter la cuchara en ese tema. Sí, Matías, me imaginaba. Es el tema de Matías. A ver, yo entiendo que parece que la Constitución de Ecuador fija como un piso como de gasto. Nosotros siempre como que también en salud hemos hablado del 6% del PIB, que es la recomendación de la OMS y la OPS como para gasto público en los países como, del tamaño como el nuestro. Ahora, solo decir de que nosotros ya pasamos ese umbral del 6%. El gasto en 2020 fue de 6,4 puntos del PIB. Ahora, hay varios factores que explican eso.
plata adicional COVID, que fue como mucha lucas, que muchos se fueron a pagar licencias médicas, al menos un tercio de eso, pero también hay una caída del PIB en Chile. Entonces hay esos dos efectos, más plata y caída del PIB, pero en estricto rigor pasamos ese umbral. Ahora lo interesante es un poco la discusión que planteaba Roberto, en el sentido de que si miramos, por ejemplo, cómo estamos financiando nuestro sistema, si miramos como desde el punto de vista de cotizantes y cómo se comporta el cotizante ISAPRE versus el cotizante FONASA, la diferencia es al 2018, que es donde está como los datos más completos. Podemos ver que un cotizante en FONASA aporta anualmente 300.000 pesos y en el caso de ISAPRE 1 millón. Eso implica gastos, además, que en el fondo que hay un componente que el aspecto contributivo al menos está siendo si lo dejamos solo como aspecto contributivo de las cotizaciones, es muy desigual. Y en ese sentido ha sido muy importante el crecimiento del aporte fiscal, que ha reducido sustancialmente esa brecha de origen que hay. Y hoy día la diferencia es entre, no sé, a ver, como si es que al 2019 700.000 pesos en ISAPRE como gasto, y si le agregamos a esa base de FONASA el aporte fiscal, llegamos a 600. Entonces se ha ido reduciendo esa brecha en base a aporte fiscal. Yo creo que una discusión necesaria en eso también es cómo está compuesto ese aporte fiscal. Y cómo también podemos ir problematizando acerca de nuestra estructura tributaria y de cómo podemos dejar de financiar también salud u otras políticas sociales en base al IVA, sino que ir mejorando impuestos que sean efectivamente más progresivos y que generen mayor equidad. A propósito de las discusiones programáticas que se están dando vuelta, yo creo que esto es importante como problematizarlo, este aporte fiscal y cómo, si bien genera una mayor equidad en términos como globales al comparar, pero cómo está compuesto eso también tiene aspectos como negativos. Eso solamente. Gaspar, ¿tú querías replicar algo? Sí, bien cortito sobre lo que decía Matías, que esta cuestión es impresentable. O sea, yo no sé si en el fondo todos manejan que, por definición aquí económica, el IVA es probablemente uno de los impuestos más regresivos que hay. O sea, los pobres pagan más que los ricos, que es todo lo contrario de lo que busca la recaudación tributaria. Y si nos comparamos con los vecinos, donde de toda la plata que reciben los estados en general por impuestos como el IVA, en la OCDE, Matías me podrá corregir, es alrededor de un 25-30%, en Chile andamos por el 50%. O sea, es francamente impresentable cómo se financia el Estado de Chile en términos de recaudación tributaria. Y creo que eso sí es que efectivamente no vamos a poner la recaudación tributaria en la Constitución, pero sí los principios, como la progresividad, la eficiencia, la justicia, porque es de toda lógica. Sí, va a aumentar el gasto fiscal como consecuencia de la incorporación de los derechos sociales. También debemos considerar una reforma tributaria que dé el ancho y una constitución que cimente los estándares o los lineamientos generales. Y la progresividad ahí es clave, y el porcentaje que recibimos de plata en IVA es impresentable, es indecente y debemos cambiarlo muy, muy rápido. Oye, bueno, estamos llegando un poco al final. Yo primero quiero agradecerles. Quiero además, dado que nosotros estamos en regiones, de una u otra manera, ¿cierto? Hacer una pedida. Yo creo que Gaspar va a estar de acuerdo probablemente, que es, y que me hizo mucho sentido lo que varias veces dijeron respecto al sistema político y cómo se toman las decisiones. Yo creo que hoy día, no sé si el horno está para bollos, pero me parece que, me imagino, va a ser parte de la discusión constitucional, un país centralista versus un país regional o federado, o como ustedes quieran llamarlo. Esta pandemia, si hay una cosa que nos ha dejado clara, es el tremendo centralismo que tenemos. Nos marcó con fuego, digamos, el hecho de que todo se decía en Santiago. Y bueno, hemos pagado las consecuencias en regiones fundamentalmente. Y yo creo que incluso en Santiago también. O sea, la región metropolitana no toma muchas decisiones
internamente en su territorio respecto del gobierno central, o sea, es más bien un asunto de gobierno central incluso más que de región metropolitana. Por tanto, ello es una cosa que excede un poco al tema de la salud, pero que también de una u otra manera lo aborda, porque también en salud nosotros tenemos, hay capacidades regionales, hay universidades, hay profesionales competentes para localmente tomar decisiones respecto de cómo abordar los temas de salud, del bienestar, como hemos estado conversando, y una y otra vez nos topamos con que las decisiones, ¿cierto?, se toman en Santiago, y yo acá hoy día en un servicio de salud de Puerto Montt tengo que tener un profesional encargado de Chagas, y voy a ejemplificarlo en eso, y el Chagas es una enfermedad que acá claramente no se ve, una cosa tan, digamos, de perogrullo como esa, y probablemente hay algún referente por ahí en Arica para el tema del antivirus también, ¿ya? Porque como son cosas que son abordadas desde el nivel central, entonces tiene que haber un referente en todo Chile. Y claramente nuestro país es muy diverso y muy distinto entre el norte, el sur y el centro. Así que yo quería un poco hacer eso como una pedida, digamos, nuestra, agradecerles, darles el espacio de réplica y de saludo final a cada uno de ustedes y bueno, esperando que esto sea una experiencia que nos fortalezca como país, que siente las bases de un nuevo pacto social. Yo creo que esa es la esperanza que todos tenemos, y abordemos el futuro, digamos, con esperanza y con la fuerza, digamos, del 80% que aprobó esto, que ustedes van a formar parte de esta historia, que eso se note, ¿cierto?, en estos grandes acuerdos que yo estoy seguro que ustedes van a lograr. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande para Matías, para Roberto y para Gaspar, y probablemente para todo el equipo que está detrás también. Un gusto, y aquí siempre una puerta abierta también para el trabajo que está haciendo el Colmet, que seguro va a ser muy importante también en este proceso. Oye, Connie, ¿te hiciste el PCR? Todavía no está habilitado, pero me lo voy a hacer, a pesar de que es voluntario. Sí, yo creo que deberíamos conversar también hasta qué punto poder hacerlo exigible, ¿cierto? Para que Creo. el proceso constituyente sea una cápsula, una burbuja Una epidemiológica, burbuja sanitaria. una burbuja sanitaria. Así que eso queremos ahí también llevar a la discusión, pues. Lo vamos a discutir el lunes seguramente cuando pongamos las reglas. Sí, bacán. Ahí nos vemos. Chao, chao. Oye, yo también, nada, bacán estar con la Constanza y el Gaspar, en verdad, harta esperanza, un privilegio. Yo creo que tengo la suerte ahí con Carlos y con Matías de estar con ustedes, que van a ser protagonistas de este asunto. Toda la suerte, toda la fuerza, y si necesitan ahí cualquier tipo de apoyo del colegio, siempre bienvenido. Quiero contarles también que como ustedes ven cómo estos cambios sociales tan bonitos hacen que tengamos constituyentes, no sé, pues jóvenes con muchas ganas haciendo cambios. Les cuento también que el Colegio Médico han pasado cambios bacanes en el último tiempo. O sea, hace no mucho el presidente del Colegio Médico era un doctor que era director de un laboratorio farmacéutico. Ahora tenemos la primera presidenta mujer, que es una mujer morena, trabaja en hospital público, bastante fuera de los estereotipos habituales. Y destacar que en el regional de Puerto Montt tenemos un presidente de Colegio Médico que es un salubrista de terreno, no es un salubrista de salón, como decía ahí un exministro de la Clínica Las Condes. Y eso la verdad que es bien fuerte, ¿no? El Colegio Médico en general está muy nutrido como de súper especialistas, un poco del ámbito clínico, y tener a alguien como Carlos allá en Puerto Montt creo que también es un signo de cómo las cosas han ido cambiando y cómo podemos tocar temas como este, y para mí por lo menos también es un gran orgullo participar de esta transformación, que es bastante más pequeñita que la que están participando Constanza y Gaspar. También, por cierto, hay un abrazo a mi amigo Matías, que tiene la mansa pega en San Miguel, y ojalá lo puedas hacer muy bien, pues Mati. Seguro que va a salir bien, y también aquí desde el colegio a colaborarte en lo que necesites. Yo, bueno, agradecer el espacio, saludos a Gaspar y a Constanza. Efectivamente el desafío que ustedes tienen va a ser enorme, y bueno, siempre estar disponible a aportar y lo que sea necesario. Carlos, Roberto, también les agradezco. Efectivamente, la colaboración que tenemos ha sido de larga data, y en ese sentido también hay que ir aportando en este proceso, tanto el constituyente como también desde los gobiernos locales, de pensar la reforma de salud desde la atención primaria también, y cómo podemos generar también un sistema de salud que ponga al centro también justamente la APS. Eso, y bueno, muchas gracias.
Oye, un saludo también ahí tras bambalinas, Nicolás y Diego, los organizadores, hicieron esto todo posible, nuestra periodista Carolina, que también debe estar por ahí. Así que muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, porque estén bacán. Chao, chao. Chao.